y han ofrendado su tiempo, han ofrendado sus capacidades, han ofrendado sus recursos también para que en el día de hoy, a estos 41 años, esta iglesia esté en pie. ¿Cuántos, verdad? Desde que inició están aquí, ¿verdad? Y qué maravilloso es, bendito sea el Señor, que la iglesia del Señor, unos estuvieron un tiempo, otros otro tiempo, y hoy nos toca a nosotros, bendito sea Dios. Y qué bueno es nosotros saber que todo esto no se trata de que tengamos todas las mismas capacidades, los mismos talentos, las mismas actitudes, no, sino de que en medio de esa variedad nos une un mismo espíritu. Y eso es lo que tenemos que anhelar y todos los días buscar, abrazar. La unidad de la iglesia en el espíritu del Señor. Esa unidad en Él. Que uno cocina mejor, otro canta maravilloso, otro toca, otro barre muy bien, otros manejan esos equipos, esos muchachos allá traen ese control master nítido. Los diáconos que están pendientes, ustedes vieron ahorita, los diáconos están pendientes, activos. Los muchachos que siempre están, ¿verdad?, tomando las fotos, que tomando la asistencia y todo. Y todos con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes asignaciones, pero todos juntos, unidos en un mismo espíritu. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? La iglesia sirve desde la unidad del espíritu. Bendito sea el Señor. Dígale al que está a su lado, mira, tú y yo estamos unidos en un espíritu, ok, no se te olvide, tú y yo estamos unidos en un espíritu, bendito sea Dios, en el espíritu del Señor. Y yo les voy a invitar a que vayamos a Efesios 4, que nos habla sobre esa unidad del espíritu. Efesios 4. Vamos a compartir en esta mañana bajo el tema una iglesia que sirve desde la unidad del espíritu. En esta semana hemos ido trabajando esa unidad en el espíritu, ese servicio, servir, nuestra capacidad de servir, nuestro anhelo de servir y que tenemos que disfrutar el servir. Todo cuanto usted hace para el Señor, mire, disfrútelo. Aleluya. Si usted lo tiene, Efesios 4, póngase de pie y vamos a estar leyendo la palabra desde el verso 1 hasta el 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Miren, todos fuimos llamados desde nuestros diferentes espacios, desde nuestras diferentes capacidades. Y todos fuimos llamados por un mismo Dios. Fuimos llamados por un mismo Señor. Así que la iglesia del primer siglo, a donde Pablo escribió, enfrentó diferentes situaciones culturales, sociales, religiosas. Había toda una variedad. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que la fortaleza de la iglesia no radica en las diferencias,
no radica en que también seamos iguales. No, no es que todos tenemos que ser igualitos de uno al otro, sino en reflejar el carácter de Cristo. Es eso. Desde nuestras diferencias, reflejar a Cristo. Diga conmigo, quiero reflejar a Cristo. Quiero reflejar a Cristo. Esa es la meta de la iglesia. Reflejar a Cristo. Y si reflejamos a Cristo, ¿qué dijo Cristo? Cuando estaba orando con el Padre Celestial, en aquella oración donde Jesús oró por sus discípulos y le dijo, Padre, que ellos sean uno en mí como yo en ti. Bendito sea Dios. Óigame, qué maravilloso que seamos uno en esa unidad perfecta. Entonces, aquí en este capítulo 4 vamos a ver las riquezas de esa salvación. Y cuando dice la palabra que dice que nos guardemos, en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ese guardar lo que se refiere es proteger, preservar, cuidar, cuidadosamente. O sea, que el Señor, su anhelo y su deseo es que cada uno de nosotros tenga como una meta, ¿verdad?, que la iglesia del Señor esté unida. Que estemos unidos. Fíjese que el apóstol no está escribiendo desde su comodidad. Estaba preso, estaba en la cárcel. Y desde allí le dice, yo preso en el Señor, les pido a ustedes que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo? Con humildad, mansedumbre, y el verso favorito de mi mamá, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que es poquita cosa lo que el Señor nos dice en ese pequeño verso? Ángela se ríe y me dice que sí. Cuando dice soportaos con paciencia y amor, significa que no todo en el camino iba a ser suave y ligero. Significa que en el camino enfrentaríamos las asperezas del camino. Quizás el carácter de mi hermano como que no compagina mucho con el mío. Las características de una persona, de otra, como que no va mucho conmigo. Pero aquí la palabra del Señor nos llama a que aún dentro de nuestras diferencias, ¿verdad?, nosotros estemos pendientes de una cosa, y es el amor. Y la palabra del Señor nos dice que el amor cubriría multitud de faltas. El amor, mis hermanos. Entonces, la unidad del Espíritu no es una meta que la iglesia es la que crea o la iglesia se inventa, no. La unidad del Espíritu es una realidad que el Espíritu Santo produce y que la iglesia debe conservar mediante una vida de humildad, como dice aquí su palabra, con paciencia, con amor. Mire al que está a su lado. ¿Cuál de lo que está aquí es exactamente igual a usted? Mírelo bien. ¿Cuál es exactamente usted? No solamente físico, en su carácter. ¿Quién es exactamente igual a usted? ¿Quién tiene las mismas características de usted? ¿Quién sabe todas las características suyas? ¿Sabe qué? Pero a pesar de nuestras diferencias y de nuestras características, Pablo menciona, óigame bien, esa unidad, somos un cuerpo. Y como todo un cuerpo tiene diferentes miembros y todos son importantes, díganle al dedo grande del pie que no es importante. Díganle al oído que no es importante. Dígale, mire, incluso a las cejas que no son importantes. Cuando usted está sudando, si no tuviéramos la ceja, ¿cómo cae el sudor directo a los ojos? Cada elemento de nuestro cuerpo es importante. Así usted
en la mano del Señor, en la casa del Señor, usted es importante. Ahora dígale que está a su lado, mira, tú eres importante. Tú eres importante, aleluya. Emily, tú eres importante, bendito sea Dios. Dice su palabra que fuimos llamados a una esperanza, bendito sea Dios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre nuestro, bendito sea su nombre. La iglesia sirve mejor cuando recuerda entonces que pertenecemos todos a un mismo Dios. Mire, cuando queremos como jalar para aquí, para allá, no, espérate, ¿a quién es que estamos sirviendo? Es al mismo Dios. Aleluya, es al mismo Dios que servimos. Y Jesús es el modelo perfecto de esa unidad, pues nunca actuó de manera ni siquiera independiente del Padre, sino siempre en comunión con su Padre Celestial. Y en esta mañana quiero compartirle 3 puntos importantes de esa unidad de la iglesia en el Espíritu del Señor. La iglesia comienza esa unidad del Espíritu con un carácter semejante al de Cristo. Todos los días tenemos que decirle, Señor, ayúdame a parecerme más a Cristo. Dígalo conmigo, ayúdame a parecerme más a Cristo. Todos los días tenemos que buscar parecernos más a Cristo. Bendito sea Dios. Aquí dice en ese verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Óigame, con humildad. ¿Por qué? Porque aquí el importante, ¿quién es? Dios, Cristo, bendito sea su nombre. Entonces, la unidad no comienza en la organización, comienza en el corazón, aleluya. Y Jesús nos dice en su palabra, ¿verdad? Como leímos en esta semana en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿sabe qué? El orgullo divide. Usted ve que en una organización, en cualquier organización, sea social, sea política, sea religiosa, cuando se asemeja eso que se llama división, busque usted que lo que está impregnado ahí es el orgullo. Cuando el orgullo se mete en cualquier lugar, eso es lo que divide. Pero ¿sabe qué? Donde hay humildad, hay unidad, porque la humildad une. Una iglesia unida entonces no compite. Una iglesia unida coopera. Una iglesia unida sirve porque ha aprendido del carácter de Cristo, que nos llama ¿a qué? A servir. Lo segundo es la unidad fortalece el servicio de toda la iglesia. Dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El servicio aislado tiene poco alcance, ¿verdad? Cuando la gente de manera individual hace las cosas. Sin embargo, el servicio unido multiplica. Aleluya. Cuando nos unimos todos, mire, se multiplica. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué Jesús le enseñó a sus discípulos? En esto conocerán que son mis discípulos. Así que si tuvieres amor, los unos, ¿no los escucho? Los unos por los otros. Ahí es donde el Señor nos llama y nos reta. Bendito sea su nombre. Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa fue la oración de Cristo. Aleluya. Servimos entonces juntos con los dones que se complementan. Las cargas se comparten, ¿verdad? Oramos, intercedemos los unos por los otros y el evangelio avanza con más fuerza. ¿Usted dice amén a eso? En tercer y último punto, el modelo supremo del servicio unido es Jesucristo. Jesús nunca abusó de su propia gloria con sus discípulos, ¿verdad que no? Jesús fue humilde en todo tiempo. Vivió en perfecta comunión con el Padre y sirvió completamente a los hombres. ¿Y qué luego dijo Cristo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo entonces en su carta a los Filipenses? Allá pues en vosotros, escuche bien, ese sentir que hubo también en Cristo. ¿Y qué sentir? Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
¿Qué significa? Sirvió. Vino a servir. Aleluya. Cada creyente tiene un lugar. Cada creyente tiene un don. Y Dios te llama a que desde la capacidad que te ha dado, le sirvas en esa unidad del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia donde todos sirven. Nadie compite. No hay competencia, bendito sea Dios, sino que todos vamos hacia un mismo propósito, que Cristo sea engrandecido, que Cristo sea exaltado, aleluya. Así que iglesia, en esta mañana, celebrando estos 41 años, yo te digo, iglesia, hoy tú estás aquí. Otros ayer estuvieron. Y esos ayer cumplieron un papel, un propósito para el cual Dios los trajo. Hoy tú y yo tenemos un papel. Tenemos una función, un propósito para el cual Dios nos llamó hoy aquí a este lugar. Lo que Dios está poniendo en tus manos para la obra del Señor hoy, abrázalo. Abrázalo y dile, Señor, a lo que tú me estás llamando, a lo que tú me estás inquietando para yo hacer, Señor, dame la fuerza y el interés y quita los obstáculos que tengo delante para yo servirte con amor, para yo servirte con entrega, sabiendo que en esa unidad todos, en cada una de nuestras características, Dios se glorificará. Aleluya. La iglesia del Señor no ha sido llamada nada más para reunirse en cada culto y celebrar y gozarnos, lo cual es maravilloso. Pero ¿sabe qué? La iglesia del Señor fue llamada a servir. Por eso el servicio glorifica a Dios. Y eso nace, ¿verdad?, en la unidad del Espíritu. Y Jesús, claramente lo vemos en su palabra, que nos dejó el ejemplo. Vivió en unidad con el Padre, amó a sus discípulos, sirvió a los necesitados, entregó su vida por la humanidad. Pues ¿sabe qué? Hoy el Señor nos sigue llamando. Hoy el Señor nos sigue inquietando para que seamos una iglesia unida, una iglesia que ame, una iglesia que anuncia el evangelio. Bendito sea Dios, una iglesia que revela el carácter de Cristo. Queremos amar, queremos servir como Cristo amó y como Cristo sirvió. Así que la pregunta en esta mañana, ¿realmente estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo para el propósito que Dios me llamó? ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? Pues ¿sabe qué? Hoy su Espíritu Santo nos llama a servir con humildad, a servir con sinceridad y a disfrutar. Escuche bien esa palabra, que no se le olvide, que no se le olvide. Disfrutar, servir con alegría al Señor. Lo voy a repetir otra vez. Disfrutar, dígalo conmigo, disfrutar, servir con alegría al Señor. Donde tú estás sirviendo hoy, mi hermano, mi hermana, disfrútalo. Disfrútalo porque es una oportunidad hermosa que el Señor te ha dado. Si todavía no estás sirviendo en un área, dile al Señor, Señor, inquiétame, motívame donde tú quieres que yo te sirva. Aleluya. Por lo cual el llamado en esta mañana es para toda la iglesia. El Señor nos llama, bendito sea el Señor, para que yo sea parte de esa unidad. Cuando aquí la palabra de Dios dice solícitos en guardar, bendito sea Dios, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, usted diga, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo quiero permanecer siempre en ese buscar de la unidad, en ese buscar de la paz, en ese buscar del servicio, en la unidad del Espíritu.
Bendito sea Dios. Póngase de pie en esta hora. Y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Sirviendo desde esa unidad, una iglesia que sirve desde la unidad del Espíritu. Bendito sea Dios. Por lo cual en esta mañana, cada uno de los que está ahí, dígale al Señor: Señor, yo quiero mantenerme en esa unidad de tu Espíritu. Que esta iglesia se mantenga unida. Que no haya nada que el enemigo quiera, óigame bien, zarandear, sino que Dios en todo momento, aquí haya una iglesia dispuesta a trabajar por la unidad del Espíritu. Ese servicio en amor, que desde los niños que muchas veces están aquí sirviendo, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos podamos disfrutar cada cosa que hagamos para el Señor. Así que digámosle en esta hora al Señor: Señor, aquí está mi vida, úsame. Bendito sea Dios. Y al orar en este momento, si alguna persona, por la necesidad que fuere, desea la administración, pase al altar. Abrimos en